Hoy te contamos la historia de un joven que sí se atrevió. Un joven que, en un momento de valentía, pronunció esas palabras que resonaron no solo en la plaza donde estaba, sino en todo un país. Pero esta historia no es solo sobre lo que dijo, sino sobre lo que vino después. Porque, aunque ese momento lo marcó para siempre, fueron 5 frases las que realmente transformaron su vida. 5 frases que lo guiaron desde el miedo hasta la acción, desde la incertidumbre hasta el propósito. ¿Qué harías si, en un momento de valentía, dijeras algo que podría cambiar tu vida para siempre? Imagina por un instante que estás en medio de una multitud, rodeado de miles de personas. El aire está cargado de energía, de frustración, de esperanza. Todos están allí por una causa, por un ideal, por un cambio. Y entonces, en un arranque de coraje, decides alzar tu voz. No es cualquier voz, es una voz que desafía, que cuestiona, que confronta. Imagina que miras directamente a las cámaras, a los ojos de quienes te rodean, y gritas: Bukele es un dictador. ¿Te atreverías? ¿Te atreverías a decir algo así, sabiendo que tus palabras podrían tener consecuencias impredecibles? ¿Qué pasaría si ese grito, esa frase, se convirtiera en un punto de inflexión en tu vida? ¿Si te llevara a ser celebrado por unos y perseguido por otros? ¿Si te convirtiera en un símbolo de resistencia, pero también en un blanco de críticas y amenazas? ¿Quieres saber qué pasó con ese joven? ¿Quieres conocer las 5 frases que lo ayudaron a encontrar un nuevo camino? Acompáñanos en esta historia, porque no solo es un relato sobre valentía, sino también sobre cómo las palabras pueden ser poderosas herramientas de cambio, tanto para bien como para mal. ¿Listo para descubrirlo? ¡Vamos! Todo comenzó en una protesta en San Salvador. Era uno de esos días en los que la ciudad parecía latir al ritmo de la indignación. Miles de personas se habían reunido en la plaza central, llevando consigo pancartas, banderas y consignas que gritaban al unísono. El ambiente era tenso, pero también lleno de una energía contagiosa. Todos estaban allí por una razón: manifestarse contra las políticas del gobierno de Nayib Bukele. Algunos decían que sus medidas eran autoritarias, otros que estaban erosionando las instituciones democráticas. Y en medio de esa multitud, había un joven de 22 años que, hasta ese momento, había sido un ciudadano común. No era un activista reconocido, ni un líder político. Era simplemente alguien que había decidido que ya no podía quedarse callado. Con una pancarta en mano, el joven avanzó hacia el frente de la manifestación. Sus manos temblaban un poco, pero su voz no. Con todas sus fuerzas, gritó: Bukele es un dictador. Esas palabras, cargadas de rabia y frustración, resonaron en la plaza como un trueno. Por un momento, todo pareció detenerse. Las miradas se volvieron hacia él, algunos con admiración, otros con incredulidad. Pero lo que él no sabía era que, en ese instante, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Alguien en la multitud grabó el momento con su teléfono. El video, que duraba apenas unos segundos, se subió a las redes sociales. Y en cuestión de horas, se volvió viral. Miles de personas compartieron la imagen de ese joven valiente que había dicho lo que muchos pensaban, pero pocos se atrevían a expresar en voz alta. Los comentarios comenzaron a inundar las redes, algunos lo llamaban un héroe, otros lo tachaban de imprudente. Pero la pregunta que todos se hacían era: ¿quién era este joven? ¿Era un activista experimentado, alguien acostumbrado a estar en el ojo del huracán? ¿O simplemente un ciudadano común que, en un momento de coraje, decidió alzar su voz? Lo que siguió fue una mezcla de admiración y caos. Por un lado, muchas personas lo celebraron como un símbolo de valentía. Recibió mensajes de apoyo de todo el país, e incluso de otros lugares del mundo. Gracias por decir lo que todos pensamos, le escribió alguien. Eres la voz de los que no pueden hablar, le dijo otro. Pero no todo fue positivo.
También llegaron las críticas, las amenazas y, lo más preocupante, la atención del gobierno. ¿Qué haría Bukele al respecto? ¿Lo arrestarían por sedición? ¿Lo silenciarían de alguna manera? El joven comenzó a temer por su seguridad y por la de su familia. Las llamadas anónimas, los mensajes intimidatorios y la sensación de estar siendo vigilado lo llevaron a un estado de constante alerta. ¿Qué pasaría después? ¿Cómo reaccionaría él ante esta nueva perspectiva? ¿Y qué más le dirían esas personas que, sin saberlo, lo ayudarían a encontrar un nuevo camino? La historia apenas comenzaba, y el joven estaba a punto de descubrir que las palabras, tanto las suyas como las de otros, podían ser mucho más poderosas de lo que jamás había imaginado. Un día, mientras el joven intentaba procesar todo lo que estaba viviendo, recibió una llamada que marcaría el inicio de un cambio profundo en su vida. Al otro lado de la línea había un líder comunitario, alguien que había dedicado su vida a luchar por los derechos de los más vulnerables. Con una voz calmada pero firme, le dijo: «Tu valentía inspiró a muchos, pero ahora debes aprender a usar tu voz con sabiduría». Esa frase resonó en él como un eco. No era un reproche, sino una invitación a reflexionar. El líder le explicó que, aunque su acto había sido valiente, también era importante pensar en cómo sus palabras podían influir en los demás. ¿Estaba dispuesto a asumir la responsabilidad que venía con esa voz que ahora todos escuchaban? Esa fue la primera de las 5 frases que lo guiarían hacia un nuevo camino. La segunda frase llegó de la persona que más lo conocía, su madre. Ella lo miró a los ojos, con esa mezcla de amor y severidad que solo una madre puede tener, y le dijo: «No temas a las consecuencias, teme a no haber intentado nada». Esas palabras lo sacudieron. Su madre no solo lo estaba apoyando, sino que también le recordaba que el verdadero arrepentimiento no viene de haber fallado, sino de no haberlo intentado. Le contó historias de su propia juventud, de momentos en los que había dudado y cómo, al final, siempre se arrepentía más de las oportunidades que dejaba pasar que de los errores que cometía. Esa frase lo impulsó a seguir adelante, a no dejarse paralizar por el miedo. La tercera frase vino de un amigo cercano, alguien que lo conocía desde la infancia y que siempre había estado a su lado en los momentos difíciles. Un día, mientras conversaban sobre todo lo que estaba sucediendo, su amigo le dijo: «Las palabras tienen poder, úsalas para construir, no para destruir». Esa frase lo hizo detenerse y pensar. ¿Estaba usando su voz para generar un cambio positivo, o solo para criticar? Su amigo le recordó que las palabras podían ser como martillos, podían derribar muros, pero también podían construir puentes. Y que, en ese momento, el país necesitaba más puentes que muros. La cuarta frase la escuchó de un mentor, alguien a quien admiraba profundamente por su trayectoria en la lucha social. Este hombre, con una serenidad que solo da la experiencia, le dijo: «El cambio no se hace desde el odio, sino desde la empatía». Esa frase fue como un balde de agua fría. El joven se dio cuenta de que, en su indignación, había dejado que el enojo nublara su visión. El mentor le explicó que la verdadera transformación no se logra enfrentando a las personas, sino entendiéndolas. Que, para construir un futuro mejor, era necesario escuchar, incluso a aquellos con quienes no estaba de acuerdo. Y finalmente, la quinta frase, la más impactante de todas, no vino de alguien más, sino de él mismo. Una noche, frente al espejo, después de días de reflexión, se miró a los ojos y dijo en voz alta: «Mi voz importa, pero mi acción importa más». Esa frase fue un punto de quiebre. Se dio cuenta de que no bastaba con hablar, con gritar consignas o con viralizar videos. Si realmente quería marcar una diferencia, debía actuar. Debía convertir sus palabras en hechos, su indignación en propuestas, su valentía en un movimiento constructivo. Estas 5 frases no solo lo ayudaron a encontrar un nuevo propósito, sino que también lo transformaron. Ya no era solo el joven que había llamado dictador a Bukele en una protesta.
Ahora era alguien que entendía el poder de las palabras, pero también la importancia de la acción. Alguien que había aprendido a usar su voz no solo para denunciar, sino para inspirar, para construir, para unir. Y así, su historia se convirtió en algo mucho más grande que un momento de valentía, se convirtió en un ejemplo de cómo las palabras, cuando se usan con sabiduría y se respaldan con acciones, pueden cambiar vidas. ¿Qué harías tú en una situación así? Imagina por un momento que estás en ese lugar, en esa protesta, rodeado de miles de personas, con el peso de la indignación y la esperanza sobre tus hombros. ¿Tomarías el riesgo de alzar tu voz, sabiendo que tus palabras podrían cambiar tu vida para siempre? ¿O te quedarías en silencio, temiendo las consecuencias? Esta no es solo una pregunta hipotética, que es una invitación a reflexionar sobre el poder que cada uno de nosotros tiene en nuestras palabras y acciones. Porque, al final, todos enfrentamos momentos en los que debemos decidir si nos quedamos callados o si decidimos hablar, incluso cuando el precio puede ser alto. ¿Crees que una sola frase puede cambiar tu vida? Piensa en ello. A lo mejor ya ha sucedido. Tal vez fue algo que te dijo un profesor en la escuela, una palabra de aliento de un ser querido en un momento difícil, o incluso una crítica que, aunque dolorosa, te hizo ver las cosas de otra manera. Las palabras tienen ese poder único de quedarse grabadas en nuestra mente, de influir en nuestras decisiones y, en algunos casos, de redirigir nuestro camino por completo. En el caso del joven de esta historia, fueron 5 frases las que lo guiaron, pero a veces basta con una sola para encender la chispa de un cambio profundo. Ahora es tu turno. ¿Has vivido una experiencia en la que una frase, ya sea tuya o de alguien más, haya marcado un antes y un después en tu vida? ¿Qué le dirías a alguien que está en una encrucijada, dudando si alzar su voz o quedarse en silencio? Déjanos tus comentarios. Queremos saber tu opinión, tu historia, tu perspectiva. Porque cada voz cuenta, y cada experiencia puede inspirar a alguien más. Y si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal. Cada semana compartimos relatos como este, historias que nos hacen reflexionar, que nos inspiran y que nos recuerdan el poder que tenemos como individuos para generar cambios, por pequeños que parezcan. Al suscribirte, no solo te aseguras de no perderte ningún contenido, sino que también nos apoyas a seguir creando videos que valen la pena. Recuerda, las palabras tienen poder. Pueden ser un arma que hiere o un bálsamo que cura. Pueden dividir o unir, destruir o construir. Lo que decimos, como lo decimos y cuando lo decimos puede dejar una huella imborrable en las personas que nos rodean. Por eso, antes de hablar, piensa en el impacto que tus palabras pueden tener. Y si decides alzar tu voz, hazlo con la convicción de que estás contribuyendo a algo más grande que tú. Gracias por acompañarnos en esta historia. Gracias por ser parte de esta comunidad que cree en el poder de las palabras y en la importancia de compartir experiencias que nos inspiren a ser mejores. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando historias que nos mueven, nos transforman y nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que podemos encender con nuestras acciones y nuestras palabras. Hasta la próxima.